Hola mis queridos Sagitarios, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura energética para solteritos y también para el amor. Te quiero invitar muy especialmente en este día a que pidamos por todas las personas que tienen algún padecimiento de salud. Decretemos ya mismo la salud para ellos y digamos hecho está. Y de esa manera los hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Y si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te respondo con un like y con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. También recuerda que esta lectura aplica si estás buscando tu signo solar, Venus, o tu signo ascendente. Bueno, vamos a ver un mensaje especial para ti en este día de hoy. Dice que los sueños saben acerca de el futuro. Bueno, te dice que no olvides tus sueños, los que has dejado entre el tintero, pero que también entre los 4 días siguientes, lápiz y papel al lado de tu cama, y apenas despiertes y recuerdes algo de tu sueño, apúntalo, y al cabo de los 4 días busca en Google, en YouTube, el significado de esos sueños y vas a encontrar un mensaje especial de parte de tus guías espirituales acerca de tu futuro. Ese futuro que como que no se ve tan claro para ti, bueno, ahí vas a tener mayor claridad. El arcángel Miguel te dice: solo desde la aceptación y el sincero amor a uno mismo se puede brindar amor desinteresado hacia los demás y por resonancia recibirlo en igual medida. Hoy recuerda apreciar el más maravilloso ser que eres, cuidando de ti y teniendo paciencia contigo mismo. Atentamente, el arcángel Miguel. Wow, qué mensaje tan espectacular, tan bonito para ti, mi querido y mi querida Sagitario, en este día de hoy. Bueno, vamos a comenzar nuestras lecturas para las personas que están solteritas. Listo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y me puedes seguir en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a ver qué nos dicen para ti, cómo está tu energía en este día de hoy para ti que estás solterito y solterita. La verdad es que te hablan acerca de éxito para ti, éxito en tu carrera, éxito en lo que tú estés emprendiendo. Te están diciendo: vuela alto, sigue adelante. Estás recibiendo no solamente el conocimiento, sino también todos aquellos recursos que tú necesitas en este preciso momento para poder seguir adelante. Mira, hay personas que a ti te han atacado o que te van a atacar, pero te dicen: esas personas están guiadas por la envidia o por simplemente el resentimiento de ciertas cosas que han sucedido entre ustedes. Protégete o soluciona estas cuestiones, estas contiendas, desavenencias que tú tengas con determinadas personas. Hablando se solucionan las cosas, y si ya definitivamente hablaste con esas personas y no pudiste llegar a ningún tipo de acuerdo con ellas, bueno, no te preocupes, tú hiciste tu esfuerzo, la energía, el universo, ya sabes que tú sí quisiste arreglar las cosas y esa persona no quiso. De esas personas que nos atacan y todo eso y no quieren como que suavizar las cosas o solucionar las cosas, es mejor alejarse. Listo. Perdónate, perdona. Ya sabes que el perdón no siempre significa reconciliación, el perdón es para ti definitivamente. Bueno, te dicen que hay cosas que tienes que reconocer, hay verdades que aunque te duelan, tú vas a tener que reconocerlas, tú vas a tener que aceptarlas porque no hay de otra definitivamente. Si estás esperando una cita con alguien y como que no te suena, como que una salida o algún compromiso que tú vas a tener y como que todavía no te suena, bueno, o busca la manera de aplazarlo o definitivamente no vayas, porque definitivamente no te conviene absolutamente para nada. Esta carta me habla acerca de reuniones, de fiestas, de celebraciones, de cosas que vienen para ti y que en las cuales tú vas a disfrutar muchísimo, muchísimo. La verdad es que en medio tal vez de esas celebraciones y todas esas cuestiones, o te encuentres con un amigo o vas a conocer una persona con poder, con mucho poder económico, me dicen, y que es alguien que va a ser clave para tu éxito personal, es alguien con quien tú vas a poder trabajar definitivamente. Y es lo que te proponga esa persona, acéptalo y no dilates, no aplaces, no postergues, no procrastines. Haz las cosas
cuando son en el momento, ¿listo? Tampoco te digo que te vayas a ir de ojos cerrados, no. Mira lo que te propones, mira lo que te encuentras, mira todos los factores, los pros, los contras, consigue los recursos, asesórate, haz un buen plan, un buen proyecto y lánzate cuando veas que las cosas sí se pueden realizar y son factibles. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales en este día de hoy a través de tu maestra ascendida Caridad. Te dice en este momento, conecta con el cielo, pide y recibirás. Es momento de oración, es momento de meditación, es momento de pedir y de irte hacia tus adentros y pedir a tus guías espirituales la guía, porque la vas a recibir definitivamente. ¿Listo? Y te están diciendo también, piensa en el aquí y en el ahora. El pasado ya pasó. Si vives mucho en el pasado te me vas a deprimir. Si vives pensando demasiado en el futuro te vas a poner ansioso, te vas a poner ansiosa. Entonces vivir en el aquí y en el ahora te están diciendo tus guías espirituales. Tampoco te digo que es que uno tenga que tener amnesia y olvidar lo que le pasó, y no, o sea, es ya recordarlo sin dolor, y lo bueno recordarlo muy bien, muy bonito, y el futuro sí planearlo, pero no de una manera obsesiva. Bueno, esa ha sido la lectura para ti que estás solterito y solterita. Ahora vamos con la lectura para ustedes que están en este momento en una relación, en pareja. No importa si estás en contacto cero, lo importante es que haya esa conexión entre ustedes dos. ¿Listo? También esa podría ser una lectura en espejo. Primero vamos a preguntar qué siente esa persona realmente por ti. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras, pero lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial. Es alguien que realmente te quiere, que te ama, que realmente quiere hacer las cosas bien contigo. Es alguien que lo ha pensado mucho. ¿Listo? El hecho de que esté contigo no es porque haya tomado una decisión de la noche a la mañana, no, lo pensó muy bien, lo meditó muy bien y dijo, bueno, sí, esta es la persona con la cual yo quiero construir muchísimas cosas, quiere avanzar y hacer mucho, mucho. Tu persona especial espera que contigo sea así, casi que para que hasta que la muerte los separe. Quiere construir contigo muchas cosas, quiere avanzar. Mista, esta es la carta de la emperatriz y eso es lo que espera de ti esa persona, que tú seas una persona firme, que seas una persona leal, una persona con la cual pueda construir aquello que siempre has querido, y piensa de ti lo mejor. Realmente piensa de ti lo mejor, piensa que eres muy echado para adelante, que eres el amor de su vida, que eres eso que siempre ha soñado y que siempre ha esperado. Así que vamos para adelante, no dudes más en darle el sí a esta persona, hacer las cosas sí con calma. Tampoco te digo que la carrera, que te conocí, que mañana te amo y que pasado mañana nos formalizamos, no, las cosas tampoco funcionan de esa manera, pero sí que te des tu oportunidad con esta persona definitivamente. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, ¿qué me les va a pasar? Muchas peleas, muchas discusiones. Es mejor hablar las cosas claras, ¿no? Sin exasperarse, sin subir tanto la voz, bueno, sí hay que hacerse respetar y toda la cuestión, pero ¿cómo te digo? Sin llevar los sentimientos de rabia o de euforia al extremo, definitivamente. Van a haber dudas en esta relación, dudas de lo que ustedes van a querer construir, pero mira, yo te digo que toda cuestión, toda relación, todo proyecto que tú quieras realizar, en el camino vas a encontrar problemas, dificultades. La cuestión es como tú lo enfrentes definitivamente. ¿Listo? Es como tú lo vayas a llevar. La relación en este momento yo te digo que es algo bien. O sea, tu persona especial quiere todo. Lo quiere absolutamente todo contigo. Pero ya es decisión de los dos, o es decisión tuya si realmente quieres o no quieres con esta persona especial. Porque en el futuro más bien cercano las cosas tienden como a ponerse un poco chuecas, más o menos. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales en este preciso momento. Te dicen que ustedes dos van a iniciar un nuevo ciclo en esta relación, van a iniciar algo totalmente diferente, van a sembrar y van a cosechar lo que ustedes tanto han querido tener definitivamente. Me dicen también tus guías espirituales que vean las cosas claras,
que sí, listo, cuando uno está recién en una relación hay mucho enamoramiento, hay mucho idealismo, hay mucha cuestión que tal vez no se vea tan clara, pero si ustedes confrontan lo que son el uno el otro y se miran con sus defectos, con sus virtudes y con sus fortalezas, las cosas van a ser mejor. Decir, bueno, yo no soy tan bueno en esto, pero tú sí eres bueno, entonces ahí nos podemos complementar, nos podemos apoyar. Yo tengo estas fallas, yo tengo estos errores, los acepto, los asumo y quiero mejorar a tu lado. Eso es más o menos el mensaje que te tienen para ti tus guías espirituales. Listo, el crecer juntos y el avanzar juntos, teniendo en cuenta de que somos seres humanos y de que fallamos. Vamos a ver qué te dicen los guías espirituales a través del arcángel Raziel. Eres capaz de ser un canal al servicio de otros en comunicación angelical, pues esas habilidades las has desarrollado durante vidas. Confía en que no corres peligro para tener una vida mágica. Está siendo contenido. Bueno, te están diciendo tus guías espirituales, a ti te hablan los ángeles y tal vez a tu persona especial también. Cuando tienen problemas y dificultades, atiende esa vocecita que te dice en tu interior, o tal vez los mensajes que escuchas, que ves por ahí acerca de cierto problema, de cierta dificultad. Eres una persona que tiene una conexión angelical muy fuerte y muy seguramente tu persona especial también. Utilicen esas herramientas que les dan sus guías espirituales para poder avanzar, para poder crecer y hacer de esta relación lo que ustedes siempre han querido y anhelado. Si quieres escribir algo bonito para ustedes en los comentarios de este video, pueden escribir: nuestra pareja, nuestra familia, nuestra relación se llena de amor, de luz, de verdad, de prosperidad, de salud, avanzamos y crecemos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Sagitario, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.